Queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga. Una vez más estamos juntos para, con humildad y con un corazón sensible y sencillo, nos acercamos a la palabra del Señor. Él siempre está interesado en hablar, en comunicarnos su voluntad, ya que su voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Vamos a leer en el día de hoy la Sagrada Escritura, que está ahí en Primera de Pedro, capítulo 4, los versículos 15 al 19, que dicen así: Así que ninguno de ustedes padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entrometerse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino que glorifique a Dios por ello. Porque el tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde aparecerá el impío y el pecador? De modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Hoy vamos a hablar del tema los padecimientos humanos. Las Sagradas Escrituras nos muestran, por lo general, la causa, el origen de la obediencia a Dios, como también las consecuencias de la desobediencia. Es así como los pasajes de Génesis capítulo 1 y 2, la palabra que más se repite ahí es el vocablo bueno. Todo lo que Dios hizo era bueno. Y al mismo tiempo se da a entender que la palabra día es una palabra que en esa gramática hebrea es la palabra yom, que significa periodo de tiempo. Lo que deberíamos entender o concluir que Adán y Eva vivieron mucho tiempo en un lugar llamado Huerto del Edén, donde disfrutaron de todos los beneficios que había ahí miles y cientos de años, porque no podemos pensar en forma tan dogmática y estricta que la creación fue creada en 6 días literales de 24 horas como nosotros los conocemos acá en Occidente, sino que más bien tenemos que pensar como el texto bíblico nos presenta la narrativa y la descripción del origen de todas las cosas, donde el Dios creador hizo todo lo bueno que tiene este mundo aún. Entonces, llegó un momento en que Adán y Eva se rebelaron, desobedecieron a Dios. Y desde allí en adelante empiezan las consecuencias de la desobediencia. La muerte física, la muerte espiritual, la muerte moral, y Dios decide expulsar a Adán y Eva del huerto del Edén y colocar allí querubines que protejan ese lugar para que el hombre no intente volver ni regresar allí. Desde ese día en adelante, todas las criaturas, hombres y mujeres, entra el mal, el dolor, el sufrimiento, la angustia, la desesperación, hasta que en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, Dios, revelando su escritura, el Espíritu Santo inspira al apóstol Juan, y él escribe donde Dios hará nuevos cielos, nueva tierra, y todas estas cosas temporales, las cuales la tierra que vivimos hoy, dejarán de existir, y dice el texto sagrado que Dios enjugará toda lágrima. No habrá más dolor, no habrá más luz, porque Dios mismo iluminará la creación, y allí los creyentes, quienes se han vuelto al Señor y han dejado su maldad y su iniquidad, gozarán o gozaremos de la presencia del Señor. Entonces, cuando nos acercamos a la Escritura y queremos interpretar y explicar algunos de estos sucesos de lo que son los padecimientos humanos, tenemos que decir que son producto de la desobediencia del hombre a los principios que Dios ha establecido. La exigencia, la norma, el mandamiento de Dios era para Adán y Eva, en ese contexto, de todos los árboles del huerto podía comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no debía comer, porque el día que de él comieres, Dios le dijo, ciertamente morirás. Entonces,
La gran responsable o el gran responsable de la enfermedad, el dolor, el pecado, la muerte, es en este caso el ser humano. Porque Dios en su sabiduría coloca las reglas, coloca las normas, las delimitaciones, entrega sus pautas, sus leyes, sus normas, para que nosotros andemos en ella. Pero al mismo tiempo, si desobedecemos, si quebrantamos esos principios, las consecuencias vendrán sobre nuestras vidas. Desde ese punto de vista tenemos que decir que los principios, los mandamientos, la ley de Dios son buenos, son saludables, traen beneficios, traen felicidad, traen gratitud a las personas. Pero al mismo tiempo, cuando las personas los quebrantan, pasan sobre ellos, no los valoran y los tienen en alta estima, las consecuencias, el dolor vendrá sobre sus vidas. Ahora, en un sentido etimológico, el estudio de la palabra padecer es la palabra griega patetos, que significa un sufrimiento, un dolor y un pesar. Los padecimientos, en un sentido, por lo que revela la escritura, es algo que causa algo interno que nos permite decaernos, nos permite en un sentido de caer en un hoyo, metafóricamente hablando, o en una desesperación, o en un intento a veces de algo que uno no lo puede explicar, pero de una u otra forma las personas y todos nosotros hemos vivido y hemos experimentado el dolor por situaciones que a veces no sabemos. Por eso es que el pasaje que hemos leído hoy tiene a nuestro juicio, y vamos a considerar, dos características sobre los padecimientos humanos. En primer lugar, está padecer como malhechor. Note que el autor bíblico, en este caso el apóstol Pedro, escribe y toca una realidad que en el contexto bíblico se dio y en todas las culturas se da, y mientras exista el mundo en el cual vivimos y Dios no coloque el orden que va a establecer, existirán este tipo de padecimientos humanos. ¿Cuáles serían, en este caso, algunas cosas, situaciones o reacciones o comportamientos que hacen que la gente padezca? Ahí está. Primero dice, los homicidas, el hurto, los malhechores o entrometerse en lo ajeno. Pedro acá menciona 4 acciones que hacen que la gente sufra. Pero el principio o la recomendación o el mandato apostólico es que ningún creyente sufra o padezca como homicida, como ladrón, como malhechor o entrometiéndose en lo ajeno. El texto dice, así que ninguno de vosotros o de ustedes o usted padezca por homicida o ladrón, malhechor o entrometerse en lo ajeno. Estas acciones, hermanos, traen dolor, traen sufrimiento, traen consecuencias. Entonces, pareciera ser que hay personas que creen que haciendo estos actos, practicando este tipo de conductas, no les va a pasar nada. Pero el texto bíblico revela en otros segmentos de las Escrituras que ninguno quedará por inocente y que de una u otra cosa, el mal lo va a alcanzar. ¿Qué es lo que es ser un homicida? Es alguien que mata personas. ¿Qué es lo que es un ladrón? Un individuo que toma algo que no es de él. ¿Qué es lo que es un malhechor? Persona que comete acciones delictivas habitualmente. ¿Y quién es aquel que se entromete en lo ajeno? Es un intruso o un indiscreto que critica todas las cosas sin cesar, que cree tener siempre la razón por sobre los demás, y al mismo tiempo son personas que creen que solamente ellos saben lo que es correcto y todo lo demás está mal. Pero en todas estas acciones, el Señor les llama y le habla a los creyentes que el creyente no tiene que padecer por esas causas y no tiene que participar en ninguna de estas acciones porque pueden traer dolor y angustia a su vida. Por lo tanto, eso nos lleva al segundo punto. Padecer como cristiano. El versículo 16 dice,
Pero si alguno padece como cristiano, note, padece como cristiano. El Señor Jesús nunca habló, hermanos, en forma categórica diciendo que nada nos iba a ocurrir. Él mismo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. O se podría traducir, yo he vencido la aflicción. El Señor Jesús, no hay duda que Él experimentó situaciones de rechazo. El texto de Juan capítulo 1 dice, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. El rechazo, ¿ve? Su propia comunidad hebrea, judía en ese tiempo, cuando Él vino, no le creyeron, no le recibieron. Y ese tipo de heridas o rechazo interno, no hay duda que el Señor Jesús sufrió por ese tipo de situaciones. Pero el texto habla de que si alguno padece como cristiano, dice, no se avergüence. ¿Qué es lo que es avergonzarse? Es sentirse humillado ante una falta o error. El texto de Romanos capítulo 1, versículo 16 dice Pablo, no me avergüenzo del Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio. Nosotros como creyentes no deberíamos avergonzarnos, enrojecernos, humillarnos, sentirnos mal, porque somos creyentes, porque somos evangélicos, porque somos hijos de Dios. No deberíamos sentirnos así. Normalmente el mundo va en otra dirección y nosotros nadamos en un sentido contra la corriente, pero debemos tener claro de que el Dios Todopoderoso está con aquellos que hacen la voluntad de Dios. Entonces, la primera instrucción, que en este caso es no avergonzarse. En segundo lugar, es glorificar a Dios. Es decir, colocar al Señor en alto, darle la dignidad y honor y alabanza en todo momento. Ahora, la palabra del Señor dice, si alguno está afligido, es decir, si padece, si sufre, haga oración. Y si está alegre, cante alabanza al Señor. Entonces, en medio de las pruebas, las dificultades, la reacción correcta que tiene que tener el Hijo de Dios es buscar al Señor, leer la palabra, doblar sus rodillas y orar al Señor, porque Él sabe y espera que nosotros reaccionemos de esa manera. Por lo mismo, también expresa el texto bíblico, dice, porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Este juicio que habla el apóstol Pedro se refiere a cómo el Señor utiliza las pruebas, las dificultades, en un sentido para ver si nosotros como creyentes aprobamos como hijos de Dios, si reaccionamos o nos comportamos como Él quiere que lo hagamos. Es lo mismo que los pedagogos, los profesores hacen pruebas, controles a los estudiantes. Algunos están citados en respecto a la programación de las asignaturas durante el periodo semestral o trimestral, pero a veces los profesores hacen controles puntuales, casuísticos del momento para ver si los estudiantes o los alumnos o los instruidos o educandos están atentos en cuanto al aprendizaje y cómo el profesor puede medir si esta gente está reteniendo realmente lo que se está estudiando. Puede que también en la vida cristiana nosotros como creyentes estamos siendo probados, estamos siendo evaluados, estamos bajo el juicio en un sentido de la medición, cómo Dios nos coloca en situaciones para ver si realmente estamos demostrando que somos hijos de Dios. Por lo tanto dice, glorifique a Dios en ello, porque es tiempo de que el juicio de Dios comience por la casa, ¿cierto? Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen al Evangelio? Imagínense, si el Señor en su bondad hace e instruye de que los juicios del Señor empiezan por la iglesia en cuanto a la evaluación y en cuanto a la identidad cristiana, ¿cómo será para aquellos que no han querido obedecer a Dios? Que no han querido recepcionar ni creer en Jesucristo. Por eso el pasaje siguiente del versículo 19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien. Entonces, ahí está nuevamente el consejo apostólico del ministro, del pastor de ese tiempo, el apóstol Pedro, o Pedro, llamado también así, el cual él les dice a los creyentes que si padecen, si sufren dolor, si pasan situaciones difíciles y complicadas como creyentes, lo que hay que hacer es encomendarse al Señor. Es decir, Señor,
aquí está mi problema. Si tengo problemas con mi esposa, con mis hijos, con el dinero, problemas de mi trabajo, problemas con mi carácter, problemas con los vecinos, problemas en diferentes áreas, lo que tengo que hacer es encomendar mi situación al Señor. Y al mismo tiempo dice, hagan el bien, es decir, buscar la oportunidad y donde el Señor nos coloque, hacer siempre el bien. Buscar, Señor, guíame por tu espíritu o con tu espíritu, para en este día que he amanecido, quiero hacer el bien, Señor, y hacer tu buena voluntad. Entonces, los padecimientos humanos, hermanos, algunos son porque las mismas personas los provocan, porque como malhechores quebrantan los principios de Dios y después vienen las consecuencias. Y el Señor quiere evitarlas. Y en este sentido tenemos que estar muy atentos para, como creyentes, y realmente si vamos a padecer como cristianos, encomendar todas las cosas al Señor y no avergonzarnos, sino glorificar al Señor en todo momento y orar al Señor para que Él nos ayude a hacer el bien y a hacer su buena voluntad. Mis queridos hermanos y amigos, que Dios les bendiga, les ilumine. Vamos a orar al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra y oramos como siempre para que sea tu Espíritu que nos ilumine y nos dé la fuerza y la gracia para obedecer tu buena voluntad. Oramos como siempre en el nombre de Jesús. Amén.